Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Em, Mi nombre es Mónica, no sé si me conocen. Bueno, la idea de este videíto es primero no aburrirlos y segundo, la primera parte sería explicarles un poquito todas las clases que les estuve mandando hasta el día de la fecha y hacer una introducción para las clases de la semana que viene, ¿sí? Bueno, respecto a los temas que estuvimos viendo, vieron el tema de mitos y leyendas, ¿sí? En general, la diferencia entre mitos y leyendas, ustedes ya es un tema que han visto muchísimo, se ve todos los años, es una especie de conspiración entre los autores de mitos y leyendas y las editoriales. Todos los años se ve mitos y leyendas, ¿sí? Ustedes tenían ahí una página que hacía un poco la diferencia entre un tipo de narración y otra, son muy parecidos. La mayoría hablan de la creación de fenómenos naturales, de elementos de la naturaleza, transcurren en tiempos indeterminados, sobre todo los mitos. Para las leyendas podemos detectar la zona geográfica donde se produjo la historia y también la época, ¿sí? Están un poco más situados. En el tema de los mitos siempre aparece en el Olimpo, más allá, al comienzo de los tiempos, o sea que es indeterminado, no sabemos cuándo se produjo realmente, pero son muy parecidos. Aparecen los dioses, los semidioses en los mitos. En las leyendas está un poco más acercado al humano. Entonces aparecen animales que hablan, que tienen características sobrenaturales, pero que se ponen más en ayuda hacia los humanos. Ayudan a los humanos a vencer algún obstáculo, a solucionar algún conflicto. Están más al servicio del humano en las leyendas, ¿sí? En los mitos están mucho más alejados de los humanos y por lo general, sobre todo en los mitos griegos, los dioses no son dioses buenos, son dioses que castigan, no son dioses benevolentes que están de nuestro lado, sino que son más bien los que castigan y que tienen actitudes típicamente humanas. Son felices, se entristecen, odian, ¿sí? Y también se vengan, son vindicativos, se vengan, ¿sí? Esa es una de las diferencias entre los mitos y las leyendas. Es un tema que, insisto, se ve siempre. No creo que nadie haya agarrado el libro y leyenda, Dios mío, ¿qué es esto? Nadie se habrá sorprendido. Son temas que se ven de manera recurrente. Otro tema importante, estoy mirando acá mi ayuda de memoria, es la estructura narrativa. La estructura narrativa de los mitos y de las leyendas que también van a aparecer en todo tipo de relatos, ¿sí? La estructura empieza con un inicio, un conflicto y una resolución. Eso lo vamos a ver en todos los tipos textuales narrativos, en un cuento policial, en un cuento realista, en un cuento fantástico. El inicio es esa situación inicial que presenta la historia y en la que no sucede nada. Se nos cuenta cómo es el lugar, se nos cuenta cómo son los personajes, pero no sucede nada, ¿sí? Si yo corto la historia en el inicio, no pasó nada. La historia empieza a tener más sentido y a ser más interesante para el lector con el conflicto. El conflicto que está en el nudo, que está en el centro, y después ese conflicto va a ser resuelto al final, ¿sí? Con un final abierto o cerrado. Importante del conflicto, porque una de las actividades que les voy a proponer la semana que viene es desarrollar un conflicto. El conflicto siempre tiene que ver con un problema que surge. El problema siempre es un conflicto de intereses, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero algo y mi compañero también quiere algo. Los dos queremos ese algo. Yo quiero A y mi compañero quiere A. Pero solo hay una. No hay un A para mí y A para él. Es un conflicto. Los dos queremos lo mismo y hay uno solo. El típico caso de las novelas. Dos hombres aman a la misma mujer. ¿Sí? Ahí tenés un conflicto. Otro conflicto puede ser físico. Yo tengo un conflicto con mi físico. Por ejemplo, yo quiero rescatar a mi perro que está en la otra orilla de un río. Yo estoy más acá y mi perro en la otra orilla del río. Para poder encontrarlo, yo tengo que cruzar ese río. Tengo un conflicto. ¿Cómo hago para cruzarlo? ¿Sí? Y el conflicto más complejo es el conflicto con uno mismo. Por ejemplo, yo soy un señor, me gusta una señorita y
sucede que yo no tengo confianza en mí mismo, soy tímido y no creo que ella me vaya a dar bolilla. Entonces yo mismo soy mi obstáculo, yo mismo soy mi conflicto y es lo que impide que yo me acerque a esa chica. Tengo que encontrar la manera de resolver ese conflicto conmigo mismo para poder estar con esa chica, para hablarle, ¿sí? Esta estructura de inicio, descriptivo, que no pasa nada, el nudo, el conflicto de intereses, conmigo, con el medio, con otro, es lo que está en la mía y eso es lo que se tiene que solucionar. La resolución puede efectivamente solucionar este conflicto o dejar un final abierto, ¿sí? Algo que vendrá en una próxima edición, en una próxima película, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es para todos. Revisen, si había una actividad que pedía cuál era el nudo, el desarrollo, el conflicto, que pedía la estructura narrativa, revísenlo, particularmente en el texto que estaba en la actividad que les mandamos, ¿sí? Bueno, y los núcleos narrativos también. Núcleos narrativos, para que lo entiendan bien fácil. ¿Vieron cuando a alguien le cuentan una película? O vos tenés que contar una película. Hay cosas de esa película para que el otro te entienda que sí o sí tenés que contar. Si no las contás no se entiende. Es lo nuclear, lo principal. ¿Vieron cuando sintácticamente nosotros marcamos sujeto predicado y marcamos núcleo del sujeto y núcleo del predicado? Son núcleos porque son las palabras principales. La principal del sujeto y la principal del predicado. En una historia, el núcleo es eso que yo no puedo dejar de contar. Si lo dejo de contar, no se entiende la historia, ¿sí? Si omito un detalle, no se entiende. Un cuento policial, ¿sí? El cuento policial siempre tiene la misma estructura. Arranca con un delito, con un hecho, ¿sí? Catastrófico que sucedió. Viene una investigación. Ahí aparecen los personajes, aparece el detective, el policía, los testigos, los ayudantes. Aparecen en el medio y ellos tienen que reconstruir qué fue lo que pasó para encontrar la solución de ese caso. Como que vuelven para atrás, reconstruyen qué pasó. El resultado, muerte, ya lo tenemos, un homicidio. Hacemos una investigación, reconstruimos y volvemos, ¿sí? Cuando yo cuento ese cuento policial, sí o sí tengo que decir cuál fue el delito, cuál fue el conflicto, cómo se resolvió, quiénes intervinieron, cómo se reconstruye y cómo se resuelve, ¿sí? Si omito algo, no es la historia. Supónganse que en este mismo cuento policial el detective tiene un hijo menor que le gusta jugar al fútbol. Y por ahí no es relevante que yo cuente que tiene un hijo menor que juega al fútbol. ¿Por qué? Porque no resuelve el conflicto, porque no explica el homicidio o el hecho policial que se está investigando. ¿Se entiende? No va a la investigación. Es un acto secundario que no hace falta contarlo, ¿sí? Que al detective le gusta comer mucho dulce de leche. Si bien a todos nos gusta el dulce de leche, no resuelve el caso, no va a la historia, ¿sí? Es anecdótico, es secundario. Lo principal es eso que yo sí o sí necesito contar porque si no, no se entiende la historia, ¿sí? Bueno, esto un poquito para cerrar toda la primera parte, las primeras actividades que les di. Algo de aspecto morfológico de los adjetivos, estaba el grado de intensidad de los adjetivos, ¿sí? Que podía ser superlativos o comparativos o sin grado de superioridad ni de inferioridad, sin intensidad, ¿sí? Eso es el aspecto morfológico. Lo morfológico es la forma, ¿se acuerdan? Género y número es la forma de la palabra. Yo para cambiar la forma le agrego una S, le saco una S, le saco una O, le pongo una A, ¿sí? O también le puedo poner pequeñas partículas de palabra, por ejemplo, hipermercado, ¿sí? Eso es un prefijo. Como le agregué ese hiper, ese mercado es grande. Mini mercado. Ese prefijo me indica que es más chiquito, ¿sí? O le puedo agregar sufijos. Por ejemplo, antiquísimo, ¿sí? Delicadísima, ísima, quísimo. Esos son partículas que se agregan al final de la palabra, cambian la forma de la palabra y cambian la intensidad. Es más o es menos, ¿sí? Eso es un poco lo que ustedes estuvieron viendo. Respecto a las actividades de... Es genial porque nadie me pregunta nada, o sea, todos entienden, es hermoso. Bueno. Respecto a las actividades que les voy a mandar para esta semana, varias cosas que igual van a estar aclaradas, ¿sí?
las tienen que copiar, tienen que estar en la carpeta, eso seguimos igual. Mándenlas. Si bien yo las clases anteriores les dije que no hacía falta, igual que me fueran mandando, y algunos me fueron mandando, estas sí es importante que las manden. Igual tienen que estar en la carpeta, ¿sí? Pero vayan mandándolas. Pueden imprimirla. Chicos, si no tienen impresora, por favor, nadie salga a la calle a buscar a alguien para que les imprima, no vayan a un locutorio, no quiero a nadie preso, por favor, ¿sí? No manden a la madre, anda a imprimirme, no. Si no tienen, copian. Al principio ustedes van a ver si es mucho para copiar, no lo voy a poder copiar, qué barbaridad. Se puede, dense sus tiempos, nadie los corre, vayan copiando de a poquito y se puede hacer. Cópianlo y vayan completando. Si lo pueden imprimir, bueno, listo, lo imprimen y lo dejan en la carpeta. Después a eso le sacarán una foto, algunos sacan foto y lo mandan, o me mandan un adjunto al mail, al Gmail, y me lo mandan como Word, como PDF, como lo puedan mandar, mándenlo. ¿Sí? Ustedes me mandan el mensajito, Moni, te mandé de última, si después yo no lo veo, porque quizás yo no lo veo, porque tengo problemitas yo, les mando un mensajito y ustedes me guían mucho mejor, porque seguramente entienden más la plataforma que yo, más y mejor. Así que bueno, pero mándenlo, esto sí quiero que me los manden. Igual tiene que estar en la carpeta, por eso hago la aclaración. Si lo podés imprimir, fenómeno. Si no, lo copias a tu tiempo, anda copiándolo de a poquito y lo haces. Van a empezar con una historia que yo les voy a dar, y acá es importante, lo de introducción, nudo y desenlace, porque yo les doy una pequeña introducción de una historia, breve. Ustedes tienen que terminarla, o sea que tienen que ustedes plantear un conflicto y una resolución. Yo les puse extensión mínima 4 renglones, ¿sí? Desarrollen un poquito. Extensión mínima 4, puede ser más. La historia termina con, hay una fiesta entre unos personajes y de repente estaba todo tranquilo y de repente algo viene a interrumpir esa tranquilidad. Y ahí entran ustedes, la creatividad de ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que interrumpe la tranquilidad de estos comensales? ¿Sí? Están en una fiesta, están comiendo todos muy felices y algo interrumpe la tranquilidad. Puede ser algo sobrenatural, pueden ser estos conflictos de un personaje que tiene un problema, de los conflictos que yo les contaba recién, consigo mismo, con otros, con el medio. Eso lo plantean ustedes absolutamente abierto. La actividad, lo que ustedes tienen que hacer es, igual está aclarado obviamente en la consigna, tienen que transformar los sustantivos del masculino al femenino, cuando se pueda. No todos los sustantivos tienen femenino o masculino, ¿sí? El señor fue a su casa. Yo puedo transformar ese señor por señora. La señora fue a su casa. Ahora casa es casa, la casa. Ese ya no lo puedo transformar, ¿sí? La señora fue a su caso masculino de casa. No, no hay una señora casa y un señor casa. Hay sustantivos que no tienen género femenino y masculino, solo permiten una forma. Cuando se puedan las dos formas, masculino, femenino, tía, tía, perro, perro, ahí hago la transformación. Yo les doy el texto con personajes en masculino, los van a pasar en femenino, los van a escribir y después hacen el final de la historia. Igual eso está todo explicado. Después tienen una actividad también, ayúdense con el diccionario. Diccionario siempre tenganlo a mano. El diccionario te da el aspecto morfológico y semántico de las palabras, o sea, qué clase de palabra es, si es un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, una preposición, una conjunción, y te da el género y el número. Además te da la definición y además te saca la duda ortográfica. Si se escribe con C, con S, anda al diccionario. Tengan siempre diccionario, ¿sí? No se preocupen que me estoy rascando la cara, tengo alcohol en gel. Estoy bañada en alcohol en gel. Bueno, tienen una actividad en que tienen una columna con adjetivos y con sustantivos. Tienen que unirlas. Tengan en cuenta cuestiones de concordancia, ¿sí? Tengo vaso de este lado, roja, no, vaso roja, no. Tendré que buscar alguno que sea en masculino y en singular. Vaso grande, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a unir, si tienen dudas con cuál es el género y número de los sustantivos, para poder unirlos con el adjetivo, los adjetivos son más fáciles, se van a dar cuenta rápido si es femenino o masculino. Pero si tienen alguna duda con el sustantivo, en cuanto al género y el número, consultan en el diccionario, que para eso está. Además ustedes que son José Google y José Wikipedia, buscan rápido y encuentran todo, ¿sí? No hace falta que saquen el mamotreto de 5 tomos del diccionario de la Real Academia Española. De todas maneras, también en José Google pueden poner el diccionario de la Real Academia Española, que ahí les aparece y les resuelve la duda ortográfica. Después también tienen otro que pueden trabajar con el diccionario
para buscar sustantivos colectivos. Recuerden, chicos, que no todas las palabras tienen colectivos. ¿Se acuerdan que el colectivo era esta palabra que en singular lo que hacía era definir o englobar a un grupo de la misma especie? Perro, 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 jauría. ¿Sí? Todos de la misma especie. Perro, salame, jamón, ventilador, corcho. No hay un colectivo, una palabra que englobe a un grupo de chucherías, puede ser, ¿sí? A un grupo de cosas que no son de la misma especie. Si son de la misma especie, en algunos casos, no todas las palabras, no todos los conjuntos tienen un colectivo. En algunos casos van a encontrar el colectivo, ¿sí? Ustedes tenían en uno de los ejercicios que mandamos la palabra biblioteca y tenían que justificar si era el colectivo o no. ¿Y de qué? Realmente, bueno, es el conjunto de libros, ¿sí? Es el colectivo de libros. Pero tengan en cuenta que tienen varias acepciones, porque ustedes también usan biblioteca como mueble, ¿sí? Dejé el libro arriba de la biblioteca, el mueble, o buscalo arriba de la biblioteca. Ahí ya no es el colectivo, es el mueble, la biblioteca, ¿sí? O también puedo decir como lugar. Chicos, vamos a leer algo a la biblioteca, vamos a lo de Silvia, ¿sí? Entonces ahí es la biblioteca, el lugar, ahí ya no es un colectivo. Tiene varias acepciones, pero sí, es un conjunto de libros y además puede ser un mueble, puede ser un lugar. Bueno, eso es una aclaración de las actividades que les había mandado. Después tienen una aclaración de mi parte, una parte teórica, donde hay usos de paréntesis y de raya, ¿sí? Yo les puse, igual está todo bien anotado y bien claro, les puse 3 casos de uso de paréntesis y 2 casos de uso de raya como guión de diálogo. Ahí tienen, eso sería la teoría, eso no hace falta que lo copien, ¿sí? El que lo imprime le va a quedar, no hace falta que lo copie, consúltenlo, igual está la aclaración. Puse esa parte teórica donde doy 3 usos de los paréntesis, 3 usos de la raya, abajo dice actividad, se resolver las actividades con la información anterior y está entre paréntesis, no hace falta que lo copies, no hace falta que copies lo teórico, copia el ejercicio, ¿sí? El ejercicio sí tiene que estar copiado. Y bueno, después ahí tienen algunos casos donde se pueden, tienen que usar paréntesis o rayas según corresponde. Igual consulten, siempre pueden preguntar, ¿sí? Esto es para que vean mi hermoso rostro, pero todo lo pueden ir consultando en la plataforma, pueden seguir haciendo preguntas, ¿sí? Para que no me olviden. Es cierto que soy inolvidable, pero no. Cualquier duda, consulten, pero está bastante claro. Les di como 2 usos de paréntesis y de raya muy frecuentes y muy útiles, sobre todo, ¿sí? Después van a ver más adelante, cuando entremos a escribir mucho más, que el guión de diálogo, la raya, evita mucho el estilo indirecto repetitivo. ¿Qué quiero decir? Mónica estuvo hablando y dijo tal cosa. Ernesto le respondió y Mónica le dijo. Entonces Ernesto le dijo a lo que le dijo. Entonces le dijo, me respondió. Se puede evitar con un estilo directo, ¿sí? Yo pongo guión de diálogo, hola, yo, es lo que digo yo. Mónica, guión de diálogo, hola. No hace falta que mi Mónica dijo. Roberto o Ernesto, guión de diálogo, hola, ¿cómo estás? Es obvio que están hablando ellos dos y no hace falta. El dijo, me dijo, lo que introduce el dijo, le respondió, es el diálogo. Y no repito palabras, ¿sí? Pero bueno, van a ver que las actividades, en el libro también tienen algo que después vamos a verlo. Las actividades se resuelven perfectamente con la pequeña teoría que yo les di. Después tienen una actividad, porque ahí tienen un diálogo entre amigos, Iván y Adriana, que tienen una charlita, y ustedes tienen que agregar paréntesis, guión de diálogo, lo que necesiten, lo que les pida el texto. Y se les pide que describan tanto a Iván como a Adriana, se los tienen que imaginar, ¿sí? Tengan en cuenta la conversación que tienen entre ellos, por ahí les da alguna pista de cómo son. Pero la idea es que lo describan usando adjetivos. Está aclarado también en la consigna, no solo aspectos físicos, porque si no siempre nos quedamos en alto, flaco, bajo, gordo, rubio, morocho, Bueno, para que salgan de eso e incrementar un poco el vocabulario, ¿sí? También destacan de aspectos de la personalidad, ¿sí? Aspectos de la personalidad. Sigiloso, quejumbroso, meticuloso, ¿sí? Pusilánime, ominoso. Bueno, fíjense, ustedes también pueden usar el diccionario, pero traten de cuestiones de la personalidad. Es muy callado, es silencioso, ¿sí? Eso también
es un adjetivo y también describe. Después tienen, ya para finalizar, me estoy yendo antes de que me echen, tienen ahí un jueguito, ese quiero que lo copien y está aclarado que quiero que lo copien. Tienen un jueguito que es medio como un trabalengua, quizá de esto va a tocar la fibra íntima de algún familiar un poco mayor, así yo conozco ese idioma. Es son 4 versos cortitos, hay escrito algo en un idioma, Sarasa el idioma, y ustedes tienen que adivinar qué es lo que dice, tienen que descifrarlo, tienen que decodificarlo. Si lo logran, Silvia les va a regalar una licuadora en el mes de octubre de 2034. Si lo logran, tienen que escribir 2 versos más y agregarlos a este que les doy yo, ¿sí? Mapa, ñapa, napa, compo, elpe, solpo. Opo, sipi, topo, depe, pepe, lucho, chepe. Nopo, tempe, drepe, miepe, dopo. Yapanopo, espe, tapa, rapa, elpe, copo, copo. No lo voy a decir otra vez, ¿sí? Entonces, debajo tienen que poner qué dicen. Eso es un juego. Y eso quiero que esté escrito. Y otra cosa más, ya lo último, ya me voy, no me echen, yo me voy sola, ¿sí? Tienen un jueguito de improvisación para jugar en casa, ¿sí? Con las personas que estén en casa, 4, 5, 2, las que haya, para que jueguen a representar e improvisar una escena. Ahí tienen los pasos, obviamente ustedes agreguen, saquen lo que quieran. Esto no tienen que copiarlo, si me quieren mandar el video, mándenlo. Cuando nos reencontremos, y espero que sea pronto, ya lo jugaremos entre nosotros. Es un juego que está bueno, que es divertido. Cuantos más somos, es mucho más divertido. Pero bueno, para proponer, para jugar con la familia, para que improvisen una escena. ¿Sí? Ahí tienen los pasos, es una propuesta. ¿Sí? No es obligatorio y no es exactamente así. ¿Sí? No, mirá, Mónica dijo que había que hacerlo así. A medida que le vayan enganchando el sentido y el gusto al juego, van a ir ustedes poniendo las propias reglas y la idea es que se diviertan un rato, que no viene mal, apagar un poco la computadora, ¿no? Y ahora está bien, véanme a mí porque es importante, pero no estar tanto como se van a quedar con los ojos como el 2 de hoy. Bueno chicos, eso es todo, al menos por hoy, por ahora. Veremos si tendremos próximas intervenciones. Me aparezco de informativo de diario, de telediario. Espero pronto verlos, cuídense mucho, cuiden a los que tienen al lado. Si tienen contacto con los abuelos, porque los llaman, díganle que se cuiden, que no anden por la calle. Y cuídense mucho ustedes, barran la cama de vez en cuando, ¿sí? Y espero pronto verlos, seguimos en contacto, manden dudas, manden los que quieran, los que necesiten. Yo todos los días estoy revisando el mail para ver si tienen alguna duda. Recuerden que lo que se va a mandar esta semana tiene que entregarse. Igual yo hago la aclaración también, que esto sí se tiene que entregar y yo lo voy a ir corrigiendo con toda la buena voluntad del caso. No es lo mismo que yo esté con ustedes 1 a 1 en la clase que de esta manera, ¿sí? Estamos tratando todos de hacer un esfuerzo como para que esto funcione de la mejor manera posible. Así que bueno chicos, les mando saludito, no me extrañen, acá les manda, mira, este fue mi único alumno, se llama Pocho la Pantera. Fue mi único alumno que escuchó con atención la clase, así como escuchan ustedes, ¿no? Todas las 2 semanitas que estuvimos escucharon así con atención. Así que bueno, Pocho y yo les mandamos besos, cuídense y nos seguimos viendo acá por Telefe. Chao.